Lo primero, cosas muy fundamentales de la estructura de la materia, empiezo por abajo del todo y bueno, pues desde hace prácticamente un siglo se determinó que la estructura de la materia en el conocimiento actual pues es lo que veis ahí, es una representación simple de un átomo en el cual pues tenemos un núcleo de protones y neutrones y tenemos unos electrones alrededor. Y cosas importantes que se descubrieron cuando se llegó a este punto es no todos los átomos son iguales y por tanto no todos los núcleos son iguales. Hay núcleos que tienen muy pocos protones y muy pocos neutrones y hay núcleos que tienen muchos protones y muchos neutrones. O sea que esto es la configuración básica de la estructura de la materia, pero cuando los investigadores se pusieron a mirar los átomos y los núcleos, se dieron cuenta que no todos eran igual de estables. Es decir, no todos tenían la misma configuración y algunos tenían ciertas tendencias a realizar una serie de ejercicios de división o de unión dependiendo de cómo estuvieran. Yo, esta curva de aquí, que no me voy a enrollar, yo la llamo de todo el mundo quiere ser como el hierro, veis aquí el hierro, que es el más estable, ¿no? Digamos, es el capitán de rugby o la animadora jefe, dependiendo de qué película americana veáis. Y dependiendo de cómo le haya tocado en suerte al núcleo en concreto del cual estemos hablando, pues tendrá diferentes opciones para que su peso se asemeje o su composición se asemeje a la del hierro o la familia de hierro, que son los que son más estables. Si son núcleos muy pequeños, la mejor opción que tiene es fusionarse con otros de su tamaño para crecer, intentar acercarse por esta parte de aquí. Estas técnicas o estrategias las podríamos llamar fusión nuclear, que también hablaremos un poquito, pero no mucho hoy de ello. Y si son núcleos muy grandes, como la del uranio, que es uno de los núcleos estrella del cual vamos a hablar recurrentemente, pues la estrategia que sale mejor a cuenta se llama fisión nuclear, en la cual, digamos que dividiéndose en dos, el núcleo del uranio se alcanza en cierto sentido, esos dos trozos, un peso más cercano a lo que tendría el hierro. O sea que en esta curva de estabilidad todos quieren ser más estables, pero no todos realizan las mismas estrategias porque depende un poco del peso de partida, diciéndolo muy simple. ¿Vale? Bien, ahora, centrándonos, vamos a hablar de la fisión nuclear. ¿Qué pasa en una fisión nuclear? Pues que un núcleo muy masivo, por ejemplo aquí tenemos el uranio 235, que es el que más protagonismo tiene en la energía de fisión nuclear, se encuentra, recibe o le mandamos, dependiendo de la situación, un neutrón a una cierta energía, normalmente baja, para que sea más fácil que se produzca la fisión, y se divide en dos trozos y además produce una serie de neutrones extra. ¿Qué es lo importante de esta reacción? Lo primero, que es muy energética. Ahí tenéis la cifra, que a lo mejor no os dice nada, pero son 200 megaelectronvoltios, que para ponernos un poco en orden de magnitud, una combustión tiene el orden de electronvoltios, o sea que una fisión tendría 200 millones de veces más energía que una combustión. Y gracias a que eso es así, hoy estamos hablando aquí de energía nuclear, si no, no estaríamos hablando de esto. Yo no me dedicaría a esto porque la energía nuclear no sería algo viable. Es viable porque la cantidad energética por fisión es brutalmente grande y eso hace que pase algo muy bueno, y es que somos capaces de producir un montón de energía a partir de muy poca materia. Bien. Segunda cosa muy importante, y es que de producto de la fisión nacen 2 o 3 neutrones, y esos neutrones podrían ser aprovechados para la siguiente fisión de tal manera que no nos hiciera bombardear todo el rato con neutrones los núcleos para que se produzcan fisiones. Es lo que llamamos reacción en cadena. He conseguido un vídeo exclusivo de una reacción en cadena, a ver qué os parece. ¿Vale? No sé si lo veis bien. Y el sujeto de la izquierda provoca una reacción en cadena instantánea sobre el resto de núcleos, pero bueno, no es lo que os iba a contar para que os reíais un rato a estas horas de la tarde, sino que lo que queremos buscar es algo parecido a lo que veis ahora. Vamos a querer provocar una fisión, que esa fisión a la vez provoque unos productos de fisión con unos neutrones, esos neutrones produzcan otras fisiones. Bien, el key de la cuestión es ser capaces de controlar esta reacción en cadena para que un neutrón produzca una fisión produzca varios neutrones, pero solo uno de ellos produzca otra fisión, con lo cual mantenemos todo el rato una fisión, por decirlo así, en esa cadena. Si no somos capaces de controlarla, esto no es un reactor nuclear, porque esto es otra cosa, esto es armamento nuclear, por decirlo de alguna manera.
Entonces, parte del trabajo a la hora de diseñar un reactor nuclear consiste en tener los elementos materiales suficientes y tener la configuración del reactor de tal manera que seamos capaces de despistar 2 de cada 3 neutrones y bueno, pues que ese neutrón nos llegue a una fisión efectiva. Bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para conseguirlo? Pues tenemos varios retos. El primero, los neutrones que producen la fisión tienen una energía mucho mayor que los neutrones que nos vendrían bien para provocar la fisión en uranio 235, con lo cual hay una estrategia en la cual tenemos que disminuir la energía de los neutrones que salen de la fisión. ¿Qué hacemos para ello? Pues una estrategia común es hacerlos chocar digamos, con partículas, bueno, no son partículas, con núcleos que tengan o tamaños parecidos a los neutrones. En el caso que nos suele ocupar suele ser el agua, que como sabéis tiene 2 átomos de hidrógeno y bueno, pues con los átomos de hidrógeno, digamos, se produce una moderación de la energía suficiente como para que después de muchos choques llegue al siguiente elemento combustible o donde haya siguiente elemento combustible con una energía suficientemente baja como para que la fisión sea más probable. Eso no significa que neutrones con mucha energía no vayan a producir fisión, pero significa que es más probable que la produzcan, simplemente. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nos suele ocupar el diseño de un núcleo de un reactor de fisión. Bien, la primera vez que se comprobó que una reacción de fisión en cadena era viable en un tamaño suficientemente grande de un reactor nuclear experimental fue en el Chicago Pile en 1942 y a partir de entonces pues se sucedieron los diferentes diseños. El más popular de todos, el que más se ha vendido hasta ahora, por decirlo, el más instalado y el que más hay en el mundo, incluyendo a España, son los reactores denominados de agua a presión, cuyo primer suministrador fue Westinghouse, que es una compañía americana, de los cuales tenemos varios en España. ¿Cómo funciona un reactor de este tipo? Este es un diagrama muy simplificado, porque no está a escala nada de lo que veis, pero para que os hagáis una idea, hay un circuito primario en el cual se calienta el agua, gracias a esas reacciones de fisión, se libera energía. La energía se libera no en forma mágica, sino principalmente porque los productos, los 2 trocitos, esos son los cuales se divide el uranio 238 y los neutrones tienen una gran energía cinética y lo que hacen es transmitir esa energía al combustible, el combustible se lo transmite al refrigerante y por eso calentamos el agua y llevamos ese calor a un circuito secundario, que es lo que veis aquí, que tiene un generador de vapor, que es lo que se llama un generador de vapor, que pues hace bullir el agua hasta que produce suficiente vapor y ese vapor se manda a una turbina y genera energía eléctrica y el vapor sobrante pues se condensa en un condensador y vuelta al ciclo de la vida. ¿Vale? Esto es cómo funciona el reactor más común. Bien. Desde aquellos tiempos iniciales ha habido diferentes generaciones de reactores, o se ha denominado posteriormente generaciones de reactores. Hubo una primera generación que fueron básicamente prototipos demostradores, es decir, reactores de no mucha potencia que querían demostrar ciertas tecnologías a una escala comercial. Posteriormente comenzó lo que se denominó generación 2, en la cual son reactores más grandes, que ya están en torno de los 1000 megavatios, y de diferentes tecnologías, que es actualmente la generación que más implementada está en el mundo. O sea, la mayoría de reactores actuales son de esta generación. Y a partir de entonces, pues, ¿qué hay? Pues hay generación 3 y generación 3 Plus, que son reactores avanzados cuyos fundamentos digamos, están basados en los reactores de generación 2 y otras cosas. Yo esta tabla típica la he modificado un poco para meter los reactores modulares pequeños, porque creo que tienen ahí un papel importante, como iremos viendo en esta presentación. Y más allá, pues tenemos la generación 4, que son diseños un poco distintos, en los cuales pues, no se basan, los fundamentos no son los mismos que la generación 2 en muchos aspectos, en los refrigerantes, en los tipos de combustible, son diferentes. Veremos algún ejemplo de generación 4. Este es un poco el panorama que tenemos delante, ¿vale? De entre lo que está operativo, que es básicamente generación 2, y lo que empieza a estar operativo desde hace unos años, que es generación 3 y generación 3 Plus, y se está construyendo en la actualidad.
Lo que viene en un futuro más cercano, que son los reactores modulares pequeños y algunos reactores de generación 4, aunque es verdad que hay alguno que ya está en marcha. Hay un ejemplo en Rusia. Y, y la gran pregunta de esta presentación no va de esto, no va de una lección sobre lo que ya existe, sino qué hay aquí a la derecha, qué podemos esperar de algo que todavía no tenemos diseñado, cuál es la situación. Bien, antes de meternos en faena, vamos a ver un poco cuál es la situación actual de reactores en operación. A fecha de ayer había 443 reactores en operación. En los países que más reactores tienen son pues, Estados Unidos, Francia, desde hace unos años China, Japón, Rusia, la República de Corea, Canadá, Ucrania, Reino Unido, Alemania y bueno, pues nosotros también estamos por ahí, España. Y actualmente, a fecha de ayer, había 50 reactores nucleares en construcción en diferentes países, sobre todo en Asia. China se lleva la palma, pero también en Corea, en la India, en Emiratos Árabes, todavía hay 3 reactores en construcción. Y bueno, pues Rusia, Reino Unido, Japón, Estados Unidos y más otros países que están construyendo menos reactores. Es decir, cuando se nos habla del futuro de la energía nuclear, pues yo siempre enseño esto, digo, bueno, el futuro hay 50 reactores en construcción y llegó a haber 65 antes de que China pusiera muchos en operación. O sea que bueno, aunque es verdad que desde la perspectiva europea no estamos viendo tantas construcciones ni tantos nuevos reactores, pero desde una perspectiva mundial, digamos, la energía nuclear está en mejor forma que nunca. Lo digo con las cifras en la mano. Ok, bien. Ahora vamos, esto ha sido como la introducción para digamos, ir calentando. Y ahora vamos a meternos en faena y vamos a intentar responder a la pregunta del seminario, que es ¿cómo serán los reactores nucleares del futuro? Pues yo no lo sé, es lo primero. No he venido a contaros lo que van a ser. Voy a intentar que entre todos intentemos debatir sobre cómo podrían ser. O sea que lo que yo voy a proporcionar hoy son piezas de un puzzle. Son piezas que han sido, por decirlo, motivadas por mejoras en los reactores existentes y hay cosas que aún no se han llevado a una escala industrial ni se han implementado, pero son buenas ideas que iremos recopilando y espero que al final de la presentación tengamos un poco las pistas claras sobre cómo deberían ser los reactores del futuro, aprovechando de todos aquellos avances que hemos ido viendo. Entonces, es una forma un poco distinta de contarlo con respecto a si alguna habéis estado en alguna de mis clases de reactores avanzados. Esto es un poco distinto. Aquí vamos a hablar de mejoras por temáticas y vamos a ver a qué soluciones ha ido llegando en diferentes generaciones de reactores. Bien, las piezas del puzzle van a ser 3 principalmente, que luego a la vez se dividirán en diferentes apartados. Vamos a hablar de seguridad nuclear, vamos a hablar de combustible nuclear y vamos a hablar de otro tipo de aspectos que he denominado estratégicos, que no tienen que ver del todo con los anteriores, pero son muy relevantes como iremos comentando. Bien, empezamos con seguridad nuclear y que como no puede ser de otra manera, si estamos hablando de energía nuclear. Y vamos a hablar de 3 aspectos diferentes. Una es refrigeración del núcleo, otra refrigeración de la contención y en otra vamos a hablar de accidente severo y bueno, pues cómo hemos ido granjeando estos aspectos. Bueno, si vamos a hablar de seguridad nuclear, solo por introducir un tema para que luego sea más fácil hablar de refrigeración del núcleo, el accidente de pérdida de refrigerante se denomina, pues, digamos, el accidente más típico que suele estudiar en seguridad nuclear en los reactores actuales de generación 2. Es aquel accidente en el cual en algún punto el circuito de refrigeración falla y tenemos una liberación del agua, del inventario que refrigera el combustible. Bien, ¿cómo se ha enfrentado a este reto los reactores de generación 2? Pues se diseñó algo que se llama sistema de inyección de seguridad, que tiene 3 partes. El sistema de inyección de seguridad de alta presión, el sistema de inyección de seguridad de baja presión y en medio algo que se denomina acumuladores. Entonces, ¿cómo funcionan estos sistemas? En el caso de que perdiéramos el refrigerante del circuito primario, pues tenemos bombas que nos bombean agua desde un tanque, se llama tanque de agua de recarga en castellano, que está fuera de la contención,
y bueno, pues lo que hacen es sustituir el agua que estamos perdiendo por la rotura por agua que además tiene ácido bórico para evitar que haya problemas con la criticidad del núcleo y bueno, pues está pensado para trabajar de forma indefinida porque si vamos perdiendo agua del circuito primario hacia la contención, luego la podemos recoger en un sumidero en fases posteriores para recircularla hacia el núcleo. Bien, estas dos bombas necesitan corriente eléctrica alterna, son bombas bastante grandes, ¿vale? Y por eso pongo este símbolo. Y el sistema que está en medio son acumuladores que son tanques que están presurizados a una cierta presión que entran cuando la presión es menor que la presión a la cual están tarados, que son unos 45 bares. Con lo cual tenemos conjunción entre dos sistemas activos y un sistema pasivo que son los acumuladores. Bien, ¿qué pasa si no tenemos corriente eléctrica? Pues si perdemos la corriente eléctrica, tenemos en planta unos generadores diésel bastante grandes, si los habéis visitado alguna vez, pero hasta aquí nos quedábamos antes de 2011, pero después de 2011, con esta pregunta no es suficiente. ¿Qué pasa si tenemos un evento externo, no nos funciona el generador diésel que tenemos en la planta? ¿Qué hacemos? Pues hay alternativas y después de Fukushima, pues hay una estrategia para llevar a planta tanto bombas como equipos portátiles de generación eléctrica para compensar esa falta de energía eléctrica y que seamos capaces de refrigerar con garantías el reactor, ¿vale? Eso es un poco lo que tenemos encima de la mesa. Bien, vamos a continuar. ¿Cómo se ha aportado soluciones a esa falta, por ejemplo, de energía eléctrica desde el punto de vista de los reactores que se han diseñado posteriormente a generación 2 e incluso en algunos casos ya están en funcionamiento? Por ejemplo, que vemos en la pantalla, que es la P1000. Pues se ha diseñado un sistema de refrigeración que es pasivo y que no necesita energía eléctrica, no necesita que esas bombas reciban energía eléctrica porque no hay bombas. Y lo que han hecho es, pues aquí está nuestro circuito primario. Estos son los acumuladores que teníamos en generación 2, hasta ahí todo igual, pero la inyección de alta, que necesitaba una bomba, ahora es un tanque, que se llama, son dos tanques, uno por lazo, que se llaman tanques CMT, que Core Makeup Tanks. ¿Cómo funcionan? Pues son tanques que están a una cota mayor que la cota de la vasija, pero que están conectados por arriba al circuito primario para estar siempre a la misma presión. ¿Y para qué nos vale eso? Para que en cuanto baje la presión del primario puedan actuar inmediatamente simplemente abriendo esta válvula, que sean capaces de inyectar a la vasija por diferencia de alturas. ¿Vale? O sea, imaginad que en vuestra casa tenéis un tanquecito ahí arriba en el techo en una esquina con una válvula, la abrís y inyecta por diferencia de alturas entre el suelo y el tanque. Eso es un poco la idea. ¿Cómo sustituimos la inyección de baja presión? Pues tenemos un tanque muy grande, el tanque de agua de recarga, que antes estaba fuera, ahora está dentro de la contención, y simplemente cuando ya la presión del primario es muy baja, podemos abrir una válvula y es capaz de inyectar ese agua, ¿vale? Con lo cual hemos sustituido un sistema de dos bombas activas, bueno, dos bombas, son dos trenes, son 4 bombas activas, lo sustituimos por un sistema pasivo que solo con la gravedad somos capaces de mover el agua hacia el núcleo. Y cuando se gasta este agua, ¿qué pasa? Bueno, el sistema está diseñado para que la propia contención sea capaz de recoger el agua y reconducirla a los sitios desde los cuales podemos inyectar hacia el núcleo del reactor, ¿vale? Esta es una solución. Otra solución para reactores boiling es lo que postulan los diseñadores del SWR, en el cual tenemos también una piscina aquí que inyecta por gravedad cuando es necesario y tenemos otra serie de sistemas como pueden ser un Isolation Condenser que podemos liberar vapor de la vasija para que se condense aquí y nos vuelva de forma líquida a la vasija y tenemos una piscina que es capaz de refrigerar la contención como un poco más tarde explicaré. Con lo cual, pues esto es un poco la idea. Somos capaces de mantener la refrigeración del núcleo sin necesidad de ninguna bomba en particular. ¿Vale? Más cosas. Esto ha evolucionado, ese diseño ha evolucionado en el WLRX 300, que es más pequeño, pero que tiene sistemas muy parecidos. No me voy a entretener, simplemente para que lo tengáis presente, que es, digamos, yo creo que la apuesta de General Electric por esta tecnología aplicada a reactores de menos potencia. Cosas singulares, por ejemplo, el reactor Weber AES-92, que es un reactor de diseño ruso, lo que postula es un sistema de refrigeración pasivo en el cual
en vez de refrigerar directamente el primario con un sistema de tanques como el que hemos visto, conecta el generador de vapor, que en este caso son horizontales, con unos intercambiadores que se enfrían con el aire que está entre las contenciones. Con lo cual podríamos tener un sumidero de calor potencialmente infinito, porque en la atmósfera no hace falta hacer nada, y contaríamos con los generadores de vapor como sumidero de calor durante el tiempo que necesitáramos. ¿Vale? Bien. Otro tipo de soluciones de reactores, por ejemplo, modulares, son un diseño que está, en el caso del reactor NuScale, metido directamente en una piscina. Entonces tenemos la vasija, que es esto de aquí dentro, la contención, que es como la carcasa de fuera, y esto está sumergido directamente en agua. En el caso que fuera necesario, lo que tenemos aquí en este gráfico a la derecha, se abrirían estas válvulas de alivio, empezaría a fugar el vapor que está, el inventario del agua que está dentro de la vasija hacia la contención, y al final tendríamos pues básicamente agua dentro del núcleo, tendríamos agua en la contención y tendríamos también agua en la parte exterior. Y esa sería nuestra forma de refrigerar a largo plazo el núcleo sin que hubiera ningún problema. ¿Vale? Bien. Más avanzado con otra filosofía, hay reactores que están basados en la refrigeración por gas, que tienen un tipo de combustible un poco distinto, porque en este caso el gas es muy mal moderador, con lo cual no nos vale como moderador, y lo que hacemos es tener un combustible con uranio y también con grafito, que es un buen moderador. El diseño del combustible es un poco diferente. Lo que tenemos son unas esferas pequeñas que se llaman triso, que tienen una parte de uranio y están cubiertas por diferentes capas de grafito. Y luego están metidas digamos, en combustible más grande. Están como agrupadas en combustible que tiene, me adelanto, esta pinta de aquí, ¿vale? Las esferas miden 1 milímetro, ¿vale? Más o menos. Bien, entonces, ¿qué es lo bueno de esta tecnología? Que en el caso de pérdida de refrigerante no seamos capaces de mantener la circulación forzada en la cual estamos en operación. El combustible simplemente puede refrigerarse por convección y radiación sin necesidad de introducir nada en especial. Tenemos un sistema de refrigeración eficiente a través de las paredes de la vasija y bueno, pues podemos tener mecanismos que refrigeren externamente sin necesidad de inyectar ningún refrigerante en especial en el núcleo. Es una forma de evitar directamente la degradación del núcleo, porque este tipo de reactores no tienen accidentes, lo que denominamos accidentes severos, no tienen fusión del combustible y formación del corium, sino que directamente tienen suficiente capacidad de refrigeración por el diseño del reactor como para tener esta capacidad sin tener que recurrir a sistemas externos. Esta idea, que tiene ya mucho tiempo, ha evolucionado en diseños que actualmente están en discusión, como Liu Battery, que es un SMR que se basa en esta tecnología y que, bueno, pues que se está hablando bastante de él últimamente. Bien, un paso más adelante en refrigeración del núcleo supone reactores como el eVinci, que es un reactor que me gusta mucho, está, yo creo, muy bien pensado, en el cual pues no tenemos un refrigerante per se que bañe el núcleo, porque el núcleo es como un monolito, es como un reactor sólido en muchos sentidos, y refrigeramos el núcleo gracias a unas heat pipes, a unas tuberías, tuberías que evacúan el calor hacia el exterior y nos va a permitir tener, digamos, una generación sin contar con un circuito de refrigeración como tal. Es una refrigeración que está bastante basada en radiación y la conducción y por ello nos va a permitir tener un reactor con muy pocas partes movibles y nos va a permitir localizarlo en lugares muy remotos de forma muy rápida. Aquí tenéis algunas cifras por delante. ¿Vale? Bien, voy a contestar alguna preguntilla que he visto por aquí. La fusión nuclear a nivel comercial la acabaremos considerando utópica. Bueno, luego hablamos de fusión, con lo cual, Ricardo, me lo voy a dejar para más tarde.
Me pregunta Juan Antonio, uno de los problemas en Fukushima fue la refrigeración de la piscina de combustible. Los modelos generación 3 que utilizan de manera principal sistemas salvaguardias pasivos, ¿cuentan también con un sistema pasivo para refrigerar piscina? La respuesta es sí. También hay un sistema pasivo de la refrigeración de la piscina. O sea que sí, han pensado en ello. Y Álvaro me pregunta, en el diseño central de generación 3 Plus, en caso de SBO de más de 8 horas, ¿cómo se podría aportar agua al gran tanque pasivo? Imagino que hablas de AP1000. En el caso de reactores como AP1000 hay un periodo de 72 horas en el cual no es necesario aportar agua al tanque de la contención. Al tanque que está dentro de la contención no es necesario porque, digamos, el inventario se condensa en la propia contención y acaba dentro de ese tanque. Ahora veremos el otro tanque al que me refiero, que es el que está en la parte superior de la contención. O sea que no es necesario aportar agua al tanque dentro de la contención que refrigera el núcleo. Esa es un poco la respuesta. Ok. Bien. Hemos pasado la refrigeración del núcleo, ahora vamos a hablar de la refrigeración de la contención, que es algo que también preocupa desde el punto de vista de seguridad nuclear, porque en la contención, en el caso de la que hemos hablado de rotura del primario, pues hay liberación de inventario de la contención y la contención se presuriza y se calienta y entonces tenemos que tener sistemas de refrigeración. El sistema de refrigeración más utilizado en reactores de generación 2 es el sistema rociado. Hay unos sprays en la parte superior de la contención y este sistema necesita energía eléctrica, ¿vale? Por eso pongo ese símbolo. ¿Cómo se ha intentado sustituir este hecho para no depender de la energía eléctrica? Pues hay varias soluciones. En la solución del reactor AP1000 lo que tenemos es un diseño pasivo de la contención. Aire entra desde el exterior, baja por aquí, ¿vale? Y baña por fuera el liner, que veis, y sale por la parte superior. Por convección natural, no es necesario más que eso. En el caso de que eso no sea suficiente, tenemos un tanque aquí que impulsaría, bueno, que dejaría caer el agua encima del liner y se podría producir una convección gracias a ese agua, incluso una ebullición si fuera necesario. Con lo cual podríamos tener en la parte interior tendríamos condensación en las paredes, tendríamos conducción a través del liner y tendríamos en la película de líquido, en ese caso, tendríamos ebullición. Con lo cual, si sumamos convección dentro y ebullición fuera, es un mecanismo de refrigeración muy eficiente, ¿vale? Este es el tanque al que me refería, en el cual hay que reponer agua a las 72 horas. No es este que es el que refrigera el núcleo, sino este de arriba, el que necesitaría que a las 72 horas se repusiera agua y es el requisito que tenemos para asegurar la refrigeración a largo plazo. Bien. Ok. Bien. Otra forma de hacerlo, ya he adelantado antes, en los reactores BWR es mediante una piscina que vemos aquí. En el caso de que se liberara inventario este espacio, ese inventario subiría por estas tuberías de aquí hacia un intercambiador de calor, se condensaría y nos llegaría a la piscina que más tarde nos va a refrigerar el núcleo. Con lo cual, lo que hacemos es recoger el vapor que se pudiera liberar aquí por una rotura de alguna de las líneas que vemos y reconducir ese vapor hacia la piscina que se condensara y utilizar posteriormente, si fuera necesario, ese inventario para refrigerar el núcleo. Eso sería un poco la idea, ¿vale? Esto es otra forma de construirse una contención pasiva. Bien, en este caso el requisito también sería reponer antes de 72 horas el agua a las piscinas superiores, tanto la que refrigera la contención como la derecha que refrigera el núcleo con este sistema que se denomina Isolation Condenser. Bien, en el caso de los diseños rusos hay un sistema muy curioso que son unos refrigeradores de la contención, que es un sistema pasivo, que tiene en la parte exterior un intercambiador de calor en el cual, pues, en el caso de que se calentara de forma excesiva la contención, pues tendríamos un circuito que nos enfriaría el agua en estos cambiadores de calor externos y nos metería el agua fría y tendríamos un sumidero de calor continuo durante mucho tiempo. Eso sería un poco la idea. He visto un par de preguntas. ¿Sabes cómo funciona la refrigeración del core catcher? Ahora hablaremos del core catcher. Hay estudios serios de balance económico entre ciclo abierto, el combustible, y de eso vamos a hablar en nada, Raúl, o sea que ahora mismo os contesto estas preguntas que vienen un poquito más tarde. Bien.
Otra forma de hacerlo, y ya lo hemos ido adelantando con reactores SMR, es por ejemplo en el sistema pasivo de NuScale. Tenemos, yo creo que una estrategia muy inteligente en la cual en la parte exterior de la contención tenemos agua porque está sumergida dentro de una piscina. Según va pasando el tiempo, vamos a ir consumiendo ese agua si nadie la repone, pero en el momento en el cual nos hayamos quedado sin agua porque nadie la haya repuesto, el calor residual del núcleo, es el calor que queda en el núcleo después de todo ese tiempo, es tan pequeño que el reactor es capaz de refrigerarse por sí mismo con el aire que tiene alrededor. Y esto es algo muy potente, porque aquí no hay un requisito de rellenar la piscina. Es decir, tenemos agua en la piscina cuando más la necesitamos, que es cuando la potencia de calor residual es mayor. Aquí tenéis la escala. Y poco a poco, según la potencia de calor residual es menor, vamos perdiendo el agua porque no la reponemos. Si no la reponemos, ¿vale? Esto es el peor escenario. Y si se nos agotara, es decir, si nos quedábamos sin nivel de agua en la piscina, ya estaríamos en un momento en el cual no lo podríamos permitir, porque el calor residual es tan bajo que el reactor está diseñado para refrigerarse por sí mismo. Con lo cual, es difícil pensar en escenarios de accidente severo en este tipo de reactores, gracias a este diseño. Y bueno, pues también es verdad que este tipo de diseño se puede permitir porque las potencias son más bajas, con lo cual gestionar la refrigeración es más sencillo que con un reactor de 1000 megavatios eléctricos, por ejemplo. Bien, vamos a hablar ahora de accidente severo, que es cómo se gestiona la refrigeración de núcleo fundido desde el punto de vista de generación 2. Pues hay estrategias en algunas centrales de inundación de la cavidad, en la cual básicamente se inunda de agua la cavidad y a veces hay que inundar más parte de la contención para que sea posible llevar el agua hasta allí. Y pues desde fuera se intenta refrigerar la vasija y que a su vez se refrigere el núcleo fundido en el caso de que eso pasara, de tal manera que la vasija no falle y el núcleo fundido permanezca en el interior. Bien, los reactores de generación 3, como el AP1000, lo que han hecho es, digamos, por ejemplo, en el caso del AP1000, crear un sistema de refrigeración externa a vasija diseñado para que actúe de forma pasiva, es decir, no nos hace falta unas bombas que nos inundan la cavidad, sino que con agua del tanque, aquel grande que si os acordáis, somos capaces de derivar inventario a la parte exterior de la vasija y que refrigere la vasija de tal manera que el núcleo se solidifique dentro y no rompa la vasija. En el caso del reactor EPR, lo que han hecho directamente es construir un sistema de refrigeración de núcleo fundido o core catcher, que también se denomina así, de forma externa a la vasija, para que en el caso que la vasija falle, pues ese núcleo fundido se dirija hacia una zona muy amplia donde se la refrigeraría de forma adecuada para que se solidificara en el menor tiempo posible. Y aquí puedo responder la pregunta que había por ahí suelta de Álvaro. ¿Cómo funciona la refrigeración del core catcher de los VBER, que es como que vamos a ver ahora? Si esta puede operar sin electricidad, pues lo tienes directamente aquí. Tenemos un core catcher que no es ni como el del AP1000 ni como el del EPR, es algo un poco intermedio en el cual vamos a derivar agua que tenemos disponible dentro de la contención. Tenemos un inventario de nuestra piscina disponible en la cual podemos derivar agua y tenemos sistemas activos que podrían conducir agua directamente a ese core catcher. Esa es un poco la idea. No es tan sofisticado como el del EPR, pero tienen básicamente las mismas partes. Tiene una parte de material sacrificable que interaccionaría con el corium y tiene una parte externa en la cual refrigeraríamos el core catcher. O sea que es similar en concepto. Bien, ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta en seguridad nuclear? Pues la gestión de los gases combustibles. Durante un accidente se pueden producir gases como hidrógeno o como CO, que son combustibles en presencia de oxígeno, con lo cual pues tenemos que gestionarlo de alguna manera. Muchos reactores de generación 2 a partir de Fukushima han instalado recombinadores autocatalíticos pasivos, que son armarios como el que veis en la imagen, en la cual pues, hay unas placas que favorecen la reacción de combustión entre el hidrógeno y el oxígeno y que se sitúan en diferentes puntos de la contención. Aquí tenéis, por ejemplo, un estudio para el reactor de generación 3 EPR. Con lo cual, bueno, este no es un sistema per se de reactores de generación 3, pero es un sistema que muchos reactores de generación 3 traen
por diseño instalado, y en los reactores de generación 2 no era el caso. Se ha tenido que instalar posteriormente a raíz de Three Mile Island para algunos y de Fukushima para otros. Bien, tomamos aire, ya hemos terminado con la parte la parte de seguridad nuclear y vamos a avanzar ahora hacia la parte de combustible. Vamos a hablar de diferentes aspectos, vamos a hablar de reprocesamiento del combustible, algo de aprovechamiento y vamos a hablar de ideas de diferentes ciclos que podríamos aprovechar para tomar referencias para el futuro. Lo primero, simplemente deciros que el combustible fresco tiene más o menos esta composición. Uranio 235, que es el que fisionamos mayoritariamente, es un 4% en cifras redondas. Uranio 238, que es su amigo, que el que fisionamos no tanto, es un 96%. Y después de los ciclos correspondientes, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos mayoritariamente uranio 238, ahí está, ¿vale? Hemos consumido muy poquito de él. Nos queda algo de uranio 235, que no lo hemos consumido, y hemos creado algo de plutonio a partir de uranio 238, a través de captar un neutrón, el uranio 238 se puede acabar convirtiendo en plutonio. Y bueno, pues ahora veremos qué papel tiene eso. Además de eso, ¿qué hay? Pues hay otras cosas. Hay productos de fisión, hay actinios minoritarios y es eso lo que realmente es activo en el combustible nuclear gastado y es lo que más nos va a preocupar de cara a la gestión de residuos de alta actividad, como se suele denominar. Bien, hay varias formas, una vez que esto lo tenemos encima de la mesa, hay varias formas de gestionar el ciclo del combustible. Aquí cojo me ha gustado mucho este esquema de un artículo de Luis Enrique y Yolanda, que saludo, no están por ahí, pero un saludo de mi parte, en el cual en un ciclo abierto, que es lo que tendríamos en España en la actualidad, desde la minería a la fabricación de combustible lo operaríamos dentro del reactor nuclear y después de aquello pues tendríamos almacenamiento intermedio, que ahora mismo son los ATIs realmente, y en un futuro almacenamiento geológico profundo. Pero no es la única alternativa porque hay países que entre medias lo que hacen es reprocesar el combustible gastado, reciclarlo, si queréis llamarlo así, y a partir del combustible gastado producir combustible reprocesado que puede operar en los reactores nucleares, que está basado no en el uranio 235, sino en el plutonio. Con lo cual, pues le daríamos una vida más a ese combustible, recuperaríamos el plutonio y eso nos permitiría tener un aprovechamiento energético mayor. Bien, con lo cual, esto ya, digamos, es un ciclo avanzado para muchos países como el nuestro que no lo llevan a cabo y es algo a tener en cuenta. Bien, los reactores que tienen una mejor gestión del combustible son los reactores rápidos, ya os explicaré por qué. Aquí os pongo simplemente el diseño típico que podéis encontrar en cualquier sitio como referencia conceptual. Y de lo último que se está hablando, que es el reactor Aurora de la compañía Oklo, que la verdad es que queda muy chulo y tiene paneles solares y todo. Y bueno, pues está basado en tecnologías que se desarrollaron en los años 70, 80, 90 en Estados Unidos y bueno, pues parece que están apostando fuerte por él. Incluso han mandado los permisos para probar el diseño a la NRC, al organismo regulador estadounidense. Bien. ¿Por qué he dicho que los reactores de espectro rápido o reactores rápidos pueden ser eficientes en la gestión del combustible? Bueno, pues precisamente si utilizamos plutonio como elemento físil, nos va a producir una fisión, igual que el uranio 235, en la cual se van a liberar neutrones rápidos, es decir, con alta energía. Uno de ellos, como he dicho, lo ideal es que uno de los tres que se generan nos acabe en otra fisión, seamos capaces de mantener una reacción en cadena equilibrada. Y la idea es introducir o diseñar el combustible de tal manera que el uranio 238 que está presente en el combustible acabe transmutándose en plutonio 239. Es decir, si echáis las cuentas, aquí estamos generando más plutonio que el plutonio que estamos consumiendo, si esto se cumple de una manera eficiente. Con lo cual,
Básicamente es como si cogemos el coche para ir de Madrid a Cádiz y lo llenamos a la mitad del depósito, y cuando llegamos a Cádiz nos encontramos que el depósito está lleno. Eso es un chollo, ¿no? Pues esta es un poco la idea. Somos capaces de diseñar bien un reactor rápido que cumpla estos ratios. Estamos hablando de un reactor que produce más combustible del que consume idealmente. Entonces es un concepto muy, muy atractivo. Aquí tenéis unas cuentas para que veáis, no me voy a entretener, es entre cómo sería la gestión de esos neutrones para que nos salieran las cuentas y obtuviéramos el combustible que queremos. Bien. ¿Cuál sería la consecuencia si tuviéramos una flota de reactores rápidos? Es que las reservas mundiales de uranio, la previsión de cuánto nos podrían durar esas reservas sería enormemente grande, porque seríamos capaces de utilizar, por una parte, el combustible reprocesado en muchos reactores, y por otra parte seríamos capaces de producir el plutonio que nos generarían esos reactores rápidos a partir del uranio 238, el cual tenemos para aburrir, porque no lo utilizamos, aparte que es el más abundante, os recuerdo, en la naturaleza es 99,3% es uranio 238, 0,7% es uranio 235, con lo cual tenemos mucho. Pasaría de ser el amigo feo del uranio 235, el acompañante, a ser un combustible. Ese sería el salto. Y sería un combustible potencial, porque nos produciría el plutonio que podríamos utilizar para la operación de reactores convencionales de generación 2 y 3 a través del combustible MOX y de los propios reactores de espectro rápido. O sea que sería un impacto muy directo en cuántas reservas o cuánto tiempo tenemos de uranio para seguir la producción actual. No solo eso, sino que además los reactores rápidos permiten introducir elementos de lo que hemos denominado residuos radiactivos, actinidos minoritarios, etcétera, haciendo que se transmuten en elementos más estables, con lo cual nos podrían llevar a unos tiempos de almacenamiento del combustible muy diferentes a los que contemplamos actualmente. Es decir, cuando hablamos de almacenamiento geológico profundo, estamos hablando de lo que veis ahí, 100.000 años, ¿vale? Hasta que la actividad de lo que metemos en el almacenamiento geológico profundo se parece a la actividad del uranio natural. Si empleamos estrategias de reducción de residuos gracias a reactores rápidos, nos vamos a mucho menos. En menos de 1000 años, que sigue siendo mucho, pero es mucho menos, vamos a tener una actividad comparable al uranio natural. Con lo cual, pues esto tiene un impacto sobre el coste del propio almacenamiento y el diseño muy bestia. O sea que cuando hablo de gestión de ciclos de combustibles avanzados, estoy hablando de esto. Estoy hablando de una gestión como esta que nos permite este tipo de estrategias. Y aquí ya puedo leer la pregunta de Raúl. ¿Hay estudios serios de balance económico entre el ciclo abierto de combustible con España y la construcción de generación 4 para reducir el volumen al mismo tiempo que se produce energía? Es una pregunta, la respuesta es sí. De hecho, nos estará por ahí Raquel, que fue compañera mía en la escuela. Hicimos un estudio en su día, o sea que Raúl, te invito a que me escribas un correo y te lo puedo mandar, porque las cuentas salen muy bien. De hecho, la cuenta que nos salía es que España no tenía que volver a comprar uranio nunca más si se fuera en extranjero, con las reservas y el combustible gastado teníamos suficiente, si tuviéramos una estrategia de introducción de reactores rápidos secuencial. Bien, continuamos. Vamos a hablar de ciertos ciclos de combustibles en los cuales son ciclos convencionales, no estamos hablando de ciclos avanzados en el sentido de reactores rápidos, pero que están diseñados de tal manera que nos permite hacer una planificación muy buena para ciertas localizaciones. Por ejemplo, el reactor eVinci del que se hablaba antes tiene ciclo de combustibles cada 3 años, con lo cual pues, tiene muchas ventajas para poder llevarlo a localizaciones en las cuales no nos conviene o nos sería muy complicado hacer recargas cada menos tiempo. Pero no es el único ejemplo. En el ejemplo del reactor ruso RIP-200 tenemos ciclos de combustibles de 5 años, pero esto no es todo. En el caso de un reactor muy pequeñito, ¿vale?, tenemos un ciclo de combustible de 25 años, es decir, lo ponemos a funcionar y 25 años después, que yo haya entendido, o podemos recambiar el combustible o clausurar el reactor si fuera el objetivo, que tener potencia durante todo ese tiempo.
Con lo cual, pues ya se están postulando en el terreno de los SMRs ciclos de combustible mucho más a largo plazo para localizaciones en las cuales por logística normalmente no es posible planificar una recarga cada año y medio o cada 2 años, como es en la mayoría de reactores actuales de generación 2. O sea que bueno, aquí en este caso yo os traigo el futuro porque en el caso del reactor este que vemos en la pantalla, Elena, no está todavía construido, pero también para enseñaros un poco esa idea. Y no solo esto, sino que hay reactores como NuScale que están diseñados, por ejemplo, para tener un ciclo de combustible continuo. Es decir, como es un reactor modular en el cual instalamos muchas unidades NuScale en el mismo sitio, podemos operar con varias mientras una de ellas la recargamos, que es lo que se ve en este vídeo. Ahí tenéis el link y le podéis echar un vistacillo. Y es que podemos recargar una de esas unidades y las demás siguen en funcionamiento, con lo cual, si nos gestionamos bien, perdemos la potencia de una unidad en ese momento, pero podemos mantener una potencia relativamente estable durante mucho tiempo. Bien. En el caso de reactores de generación 4, como los reactores de sales fundidas, como el combustible está en las propias sales, podemos tener una gestión continua del ciclo de combustible, con lo cual solo paramos para mantenimiento. Es verdad que hay reactores en generación 2, como los CANDU, por ejemplo, que también tienen ciclos de operación continua y solo paran para mantenimiento, pero bueno, esto es una aproximación diferente al asunto. Muy bien, pues vamos a la última parte, que son los aspectos estratégicos, en los cuales vamos a hablar principalmente de construcción, modularidad y aplicaciones no eléctricas, algunas aplicaciones no eléctricas. Dice Raúl, me pregunta, ¿hay investigaciones de materiales que puedan transformar los neutrones directamente en electricidad, evitando las pérdidas de energía por las turbinas? Pues neutrones en electricidad, no sé si se me ocurren así rápido, pero bueno, hay algunos, por ejemplo, reactores espaciales que lo que usan son conversores de energía térmica en energía eléctrica para no necesitar, a través de materiales, para no necesitar turbinas, por ejemplo. Aquí Gustavo me pregunta si tengo referencias de Karen 25, por supuesto, es uno de los reactores que explicamos extensivamente en nuestras clases y para los que me estén escuchando en Argentina les mando muchos saludos. Y no me da tiempo a meter toda una presentación, pero desde luego es uno de los reactores que yo creo que va a jugar, uno de los diseños que creo que va a jugar un buen papel en el futuro. Bien, vamos a hablar de construcción y modularidad. Como primera innovación en los reactores de generación 3 pasivos como la AP1000 es que ocupen mucho menos espacio de construcción y sobre todo que aquellos edificios que necesitan ser cualificados como sísmicos clase 1, que es decir que bajo el peor sismo que se pueda predecir para la zona los sistemas de seguridad sean capaces de funcionar, se reduce mucho porque la mayoría de sistemas de seguridad, en el caso de la AP1000, están en la contención. Con lo cual no necesitamos tantos edificios que sean calificados con la clase sísmica 1. O sea que es decir, como primer avance desde generación 2 a generación 3, tenemos una ocupación menor de los edificios que están calificados para poder contener equipos de seguridad y esto hace que se reduzcan los costes y se reduzca la planificación de la construcción, que es algo importante. Bien. Un ejemplo de algo en este sentido que ya está construido son los reactores de Kashiwazaki Kaiwa, que están en Japón. Perdona que mi japonés no es tan bueno. Y bueno, pues esto es para que veáis una imagen en la cual pues la compacidad que se ha conseguido en este tipo de reactores es bastante alta frente a algunos diseños de generación 2. Bien. Hay más pasos hacia la modularidad antes de hablar de SMRs. Por ejemplo, en un reactor como la AP1000 y algunos reactores Boiling, lo que se ha hecho es un diseño de construcción modular en el cual se empieza a la vez la construcción civil in situ de los edificios, a la vez que se construyen los componentes y sistemas que van dentro del reactor en diferentes módulos que luego se ensamblan dentro de los propios edificios nucleares. Y esto tiene muchas ventajas. Lo primero es porque se pueden empezar las dos actividades en paralelo sin tener que esperar una a otra, que es lo que pasa en los reactores de generación 2 o que ha pasado en los reactores de generación 2 convencionales.
Y luego también que el control de calidad se efectúa dentro de la fábrica de módulos, con lo cual pues es más sencillo que realizarlo in situ. In situ hay que realizar los controles de calidad de que los módulos están correctamente ensamblados, pero la fabricación de los componentes, la instalación de las tuberías y las estructuras, pues ya se ha pre-realizado en los módulos y es más sencillo. Y así es como se está construyendo, por ejemplo, los reactores APM. Bien, voy a parar, que había alguna preguntilla por ahí. Marlene me dice, Gonzalo, ¿y no se ha pensado más en la implementación de energías renovables para la obtención de energía eléctrica? Imagino que vinculada a energía nuclear. Sí, y luego hablaremos de ello cuando hablemos de cogeneración. ¿Vale, Marlene? O sea que me guardo tu pregunta para un poco luego. Ángel me dice, ¿crees que es posible convencer a la opinión pública que estos reactores son seguros? No sé si es el tema del día, pues no sé, a mí no me gusta hablar de convencer a nadie porque parece que le estás vendiendo algo. Y yo creo que lo que hemos visto, la evolución en sistemas de seguridad es la que habéis visto, o sea, realmente hay una evolución clara y en algunos casos pues hay reactores que directamente por diseño evitan el accidente severo, que es lo que asusta a todo el mundo, como 3 Mile Island o como Fukushima. Entonces, bueno, yo creo que en muchos países el debate se ha reactivado también con este tipo de reactores modulares que la gente los ve de alguna manera más cercanos y yo creo que es algo que va sucediendo de forma natural por este tipo de nuevos diseños y por las necesidades que también hay al respecto. Me pregunta Álvaro si hablaré de los reactores termodinámicos de sondas espaciales. No, no tengo tiempo, pero la idea es un poco distinta a los reactores convencionales y es tener una serie de isótopos que generen calor y tener unos convertidores de calor en energía eléctrica. Es un concepto un poco diferente que es muy difícil llevar a gran escala. En el departamento lo hemos estado estudiando en el ámbito de una tesis doctoral de Samantha Larriba, no sé si está por ahí, la saludo. Y bueno, pues ese tipo de procesos no tiene una eficiencia muy baja, entonces está muy bien para reactores como los que necesita en el caso de algunas ondas espaciales, que son muy, muy pequeños y dan muy poca electricidad, pero para tamaños más grandes el tema está un poco verde, aunque sería estupendo si fuera posible, desde luego. Bien, continuamos y paramos un momento para hablar de movilidad, porque hemos hablado hasta ahora de reactores de generación 3, y es el hecho, aquí os pongo una fotografía sacada directamente de un vídeo en el cual se hablaban de las diferentes opciones para Estonia en términos de reactores nucleares y un poco la idea era, bueno, reactores muy grandes, pues parece que no se adaptan a las necesidades de ese país en concreto y de otros países que están pensando en energía nuclear que no tienen a lo mejor ningún reactor actual o hace mucho que no construyen ningún reactor porque tienen que invertir mucho dinero en un reactor grande, porque temen que haya retrasos y porque tienen redes pequeñas que no soportarían un reactor, por ejemplo, como el que veis en la imagen, que tiene 1600 megavatios. Entonces, la movilidad no solo va en cómo se construye el reactor, sino en cómo nos adaptamos a diferentes potencias. Y ahí los reactores modulares creo que tienen bastante que decir, porque, por ejemplo, lo que pongo en la imagen es el reactor NuScale, que son 12 modulillos, que en total son 540 megavatios eléctricos, que es comparable a un reactor de generación 1 en potencia, como la mitad de un reactor de generación 2, pero que permite ir construyendo el reactor poco a poco, puedes arrancar con un módulo y poco a poco ir construyendo el resto, porque en cada uno de los módulos pues tienes todo, tienes tu parte de la turbina, tienes un generador, etcétera, etcétera, y con lo cual puedes adaptarte a redes pequeñas, puedes adaptarte muy bien a los cambios de carga, porque en este sentido es apagar un número de reactores de los 12 que tienes y puedes gestionar de una manera un poco diferente a lo que se ha pensado hasta ahora, pues adaptarte de una manera más flexible a las necesidades de cualquiera de las redes del mundo. Bien, voy a hablar por último de aplicaciones no eléctricas y aquí va un poco alguna de las preguntas que han salido y es, ¿hay reactores, los que están basados básicamente en refrigeración por gas, que nos permiten acceder a temperaturas de salida del refrigerante mucho más altas de lo que teníamos en generación 2, con principalmente reactores de agua ligera? Aquí los tenéis, pues nos movemos en el entorno de los, bueno, ahí pone hasta aquí, hasta los 300 grados, con lo cual
a lo que podríamos acceder con esas temperaturas es a desalinización de agua y, aunque no lo pone ahí también, calefacción de distrito, que normalmente pues, con unos 60 grados es suficiente, pero no a otras aplicaciones industriales que podrían ser digamos, muy provechosas para países con mucha industria. Por ejemplo, pues desde procesos químicos de reforma de metano para generación de hidrógeno o síntesis de de amoníaco con gas natural o síntesis de diésel y otros infinidad. Me gusta esta imagen que he encontrado porque hay varios bastante específicos, pero irnos hacia temperaturas más altas nos posibilita el pensar en reactores que den un servicio industrial no solo basado en la generación eléctrica pura y dura, sino acoplado a procesos industriales que actualmente tienen necesidad de fuentes de calor y que están utilizando combustibles fósiles tal cual. Porque, bueno, están ubicados donde están ubicados y a veces pues lo que tienen es básicamente hornos o turbinas de gas que le genera el caudal de gases a la temperatura que necesitan. Entonces, esto sería un sistema que aprovecharía al máximo las capacidades energéticas de los reactores y que se está estudiando en reactores de generación 4 como los de muy alta temperatura, que son los que pongo ahí. Y hay países que están empujando mucho para este tipo de aplicaciones. Siempre doy el ejemplo de Polonia, porque Polonia tiene mucha industria y está muy interesado en la energía nuclear actualmente y en este tipo de reactores que podría resolverle la doble papeleta de generación eléctrica y necesidades industriales como las que allí tienen. Bien. Y me dice Oscar, si interesante producir hidrógeno como un combustible limpio desde la energía nuclear. Sí, desde luego. Esta es una de los motores de este tipo de aplicaciones, es poder producir hidrógeno que, como sabéis, es un vector energético y podemos utilizar posteriormente para generar energía eléctrica o para producir una combustión en cualquier tipo tanto para el transporte como para la industria, con lo cual es una combinación para mí muy potente. La energía nuclear junto con ese tipo de generación de hidrógeno que no produce posteriormente gases de efecto invernadero. Bien, sobre fusión no voy a hablar mucho porque no soy un experto, pero deciros que bueno, también es una alternativa que desde luego se está poniendo todo el empeño que se puede por parte de la Unión Europea y países como Estados Unidos, Japón y China, que bueno, pues podéis leer las noticias del proyecto ITER que va avanzando poco a poco, así como estos proyectos como Demo y otros proyectos más pequeños, que hay muchas startups que están saliendo últimamente en este terreno y seguro que nos darán alegrías en un futuro más cercano.